Muy bien, cabeza de bolo. Tu tiempo se acabó. ¿A quién le dices cabeza de pin? Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito a un nuevo video, el cual llamo Fuerte Hermosura. Parece más... pertenece a la basura. Lo siento, creo que olvidé esto. El canal Nickelodeon ha presentado series icónicas desde 1991, sea esto con el mundo a través de los ojos inocentes de los bebés en Rugrats, historias bizarras llenas de humor grotesco con Ren y Stimpy, la crítica a la cultura de la década noventera con la vida moderna de Rocco o la cotidianidad del diario vivir dentro de Oye Arnold. Sin embargo, una caricatura que reinaría de forma suprema no solo para la cadena, sino que bien se podría decir que se ha vuelto uno de los personajes más reconocibles de la animación en los últimos 27 años, es Bob Esponja Pantalones Cuadrados, creación de Stephen Hillenburg. Durante la década de los 80, Hillenburg trabajaría como educador en el Instituto Marino del Condado de Orange en Dana Point, California. Es dentro de este punto en el que creó un cómic para enseñar de forma didáctica el ambiente marino, siendo este llamado la zona intermareal, en donde se podía encontrar entre sus páginas una esponja marina llamada Bob. Sin embargo, este cómic no sería publicado de manera oficial. Ya para 1987, Hillenburg abandonaría su trabajo en el Instituto Marino para dedicarse al área de la animación, entrando a CalArts en 1989. Durante este tiempo, Hillenburg trabajó en dos cortometrajes, siendo estos The Green Beret en 1991 y Wormholes en 1992. Más tarde, Joe Murray contrataría a Hillenburg para trabajar de director en la producción de La vida moderna de Rocco, eventualmente volviéndose el director creativo en la cuarta temporada. Una vez finalizada la producción de Rocco y tras la sugerencia de uno de los escritores, Martin Olson, Hillenburg se puso a desarrollar la idea de lo que eventualmente se volvería Bob Esponja. Tomando como base su experiencia como educador en el Instituto Marino y la emoción de los niños al ver animales en pozas de marea, Hillenburg decidió que el setting del proyecto sería bajo el mar, y eventualmente escogería a la esponja marina como el personaje principal, el cual él imaginaba como inocente, casi al estilo de Jerry Lewis, Charles Chaplin y Pee Wee Herman, al considerar al animal como curioso y extraño, aunque modificando el diseño para que estuviese basado en una esponja de cocina, dando la idea de un personaje cuadrado. Y vean esa forma, he oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Para el momento del pitch de la serie, Hillenburg fue a las oficinas de Nickelodeon con un terrario acuático, con figuras de los personajes mientras vestía una camisa hawaiana con tal de llamar la atención de los ejecutivos. Tras una presentación llamada como completa en cuanto a construcción de personajes y el concepto, el canal le daría a Hillenburg un plazo de 2 semanas para escribir el guión de lo que sería el episodio piloto. Pese a la reacción positiva de la presentación original de la serie, varios ejecutivos en Nickelodeon temían que el personaje de Bob Esponja no sería popular a menos que fuese un niño que iba a la escuela. Yo no soy un chico, sí puedo. Y que se volviese básicamente Oye Arnold pero debajo del mar, algo que Hillenburg se rehusó. Sin embargo, con tal de llegar a un punto medio, se decidió que Bob Esponja fuese a la escuela de conducción y por ello se creó a la señora Puff como su neurótica maestra, un personaje que Hillenburg terminó amando. Estoy listo. Oh, pero yo no estoy lista. Curiosamente, Mr. Lawrence, parte del equipo creativo de la serie y voz de Plankton, reveló en 2024 que un concepto abandonado durante la planeación de la serie fue que Fondo de Bikini sería la única parte del mundo que sobrevivió a un apocalipsis nuclear. La razón de esto es que el pueblo se encuentra debajo de la isla de Atolón Bikini, lugar donde se probaron las bombas atómicas y de hidrógeno tras la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos. Si bien la idea fue abandonada rápidamente, sí se volvió una teoría de los fans por años y que no solo los actores han referenciado, sino que la franquicia en sí más adelante. Al menos explica por qué hay tantas explosiones en la serie.
El piloto original de la serie, Se necesita ayuda, sería finalizado en 1997 y más tarde estrenado oficialmente el 1 de mayo de 1999, aunque el nombre original del personaje principal, SpongeBob, tuvo que ser cambiado por cuestiones legales, aunque Hillenburg fue tajante en que el nombre del personaje debía tener su especie, con tal que los espectadores no pensaran que Bob fuese un hombre queso. No, amigos, seamos inteligentes y tranquilicémonos. Ajá, ahora el queso parlanchín nos va a sermonear. Pese a ello, la idea original del piloto sería un viaje en carretera de Bob Esponja con Calamardo, y si bien esta idea no sería usada, elementos serían reciclados para Pizza a Domicilio, el primer episodio de la serie en ser trabajado tras el piloto. Parte del equipo creativo de Rocco se uniría a la producción del programa, incluido el actor de voz Tom Kenny, la voz de Heffer, en el rol principal de Bob Esponja, esto por petición del propio Hillenburg. Para la risa icónica del personaje, se trató de crear una que fuese molesta pero característica, como la del pájaro loco. Además del personaje principal, Kenny también hace la voz de su mascota, Gary el Caracol, y del narrador francés basado en Jacques Cousteau, además de actuar como parche pirata en los segmentos de live action. ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? ¡Era solo unas cuantas tomas de Bob Esponja caminando! Para la creación del eterno mejor amigo y compinche de Bob Esponja, Patricio, Hillenburg quería que estuviesen los rasgos característicos de una estrella de mar al hacerlo lento e idiota, pero al mismo tiempo activo y agresivo, y si bien originalmente esto último iba solo a aparecer en el episodio del día de San Valentín, se volvería más común en temporadas posteriores. ¿Gordito? ¡Nadie me dice gordito! En contraste tenemos a Calamardo, el malhumorado vecino de Bob Esponja que se cree más un intelectual de lo que realmente es. Debido a eso, su especie es un pulpo, pese a lo que indica su nombre, y que posee solo 6 tentáculos en vez de 8. La razón de esta discrepancia va que es mucho más simple dibujar el personaje con esta cantidad de extremidades, además de lo raro que sonaría el nombre de Octomardo, según su actor de voz, Roger Bompas. Propiedad de Calamardo tenazas. ¡Extensiómetro! No, tentáculos. Si bien en la Biblia original de la serie se daba a entender que Arenita iba a ser el interés amoroso de Bob Esponja, esto fue rápidamente descartado. También en parte porque Hillenburg considera el personaje de Bob Esponja como asexual, y en cambio la ardilla fue ideada para que fuese simplemente una amiga del personaje que pudiese demostrar su fuerza y competencia. ¿Y quién salva tu trasero de la destrucción en incontables oportunidades? Propiedad de Arenita Mejilla. ¡Tú lo haces! Don Cangrejo está basado en uno de los antiguos jefes de Hillenburg, un ex gerente de un restaurante marino en el que alguna vez trabajó, el cual recordaba como un hombre colorín, musculoso y que había servido como cocinero en el ejército. Cada uno de estos rasgos fueron usados en la confección del personaje, aunque agregando también su icónica tacañería. ¡El espectáculo terminó! Finalmente estaba Plankton, el villano de la serie, el cual no estaba originalmente contemplado en el elenco principal, sino que solo en 1 o 2 episodios. Sin embargo, Mr. Lawrence, guionista del programa y voz del personaje, estaba dispuesto a desarrollar más al copépodo al punto que el personaje empezó a considerarse como un miembro del elenco principal desde la 3ª temporada. Una vez que la serie fue oficialmente aprobada, Nickelodeon la anunciaría formalmente en diciembre de 1998 y tendría 13 episodios planeados, los cuales serían aumentados a 20 de media hora, divididos en 41 segmentos, con la temporada iniciando sus transmisiones el 17 de julio de 1999. Nickelodeon renovaría la serie para una segunda temporada el 31 de agosto de 1999, estrenándola el 20 de octubre del año 2000. Para esta nueva tanda de episodios se cambió el estilo de animación de uso de celdas tradicionales a tinta y pintura digital. La serie sería renovada para una tercera temporada el 21 de septiembre del año 2000, la cual estaría estrenándose entre 2001 a 2004.
Decir que Bob Esponja fue un éxito casi inmediato para Nickelodeon es venderlo poco, y es que el programa rápidamente logró llegar al segundo puesto de los Nicktoons más vistos tras Rugrats e incluso lograría superarlo para su segunda temporada. Se podría decir que una de las razones de por qué el personaje tuvo tanto éxito fue porque, a diferencia de la ola de contracultura de los 90 que dio programas como Beavis y Butthead, South Park o Ren y Stimpy, Bob Esponja se sentía como algo genuino en su pureza. No había un mensaje inherentemente cínico y en cambio poseía una sinceridad que se sentía como un aliento fresco para la televisión. ¡Oiga, usted! Buenos días, anciano. Oiga, anoche lo vi en la televisión. Este éxito, sin embargo, viene con un asterisco por parte de Nickelodeon, y es algo que se acrecentaría en años posteriores. Al ser la nueva gallina de huevos de oro del canal, el programa también se volvería, quizás injustamente, en cómo la cadena juzga el éxito de programas que se estrenarían más adelante. Si estos no lograban tener ratings similares a Bob Esponja, entonces era más probable que sufrirían de una producción más errática o derechamente serían cancelados. Para dar una idea, la serie de los Padrinos Mágicos fue cancelada varias veces pese a ser por años la segunda más vista del canal, ya que aún no alcanzaba el éxito de Bob Esponja, solo para ser renovada sorpresivamente porque seguía siendo el segundo programa más visto de Nickelodeon. Aunque nuestra dieta consiste en cangrejos, estrellas de mar y una que otra ardilla submarina. La serie logró lo que muchas ni se acercan a tocar, siendo querida por niños y adultos, recibiendo galardones de la academia como los Emmy, apariciones en juguetes y videojuegos, referencias a internet gracias a los memes, y bien se podría decir que el personaje es sinónimo con la cultura popular, y con ello solamente faltaba una frontera que cruzar para este punto: una película. La trama de la película gira en cómo Bob Esponja quiere demostrar que no es solamente un chico tras no recibir el puesto de gerente en el nuevo restaurante de Don Cangrejo, el crustáceo cascarudo 2, y luego de que Plankton hace que culpen a su archirrival de robarse la corona del Rey Neptuno, Bob Esponja y Patricio se embarcan en una épica travesía hacia la peligrosa ciudad almeja para recuperarla, enfrentándose a los monstruos que gobiernan las profundidades, al Cíclope y conociendo a David Hasselhoff. Pese a que la película se estrenó en 2004, los inicios de pláticas para traer a la esponja al cine ocurrieron por más de un año, aunque Hillenburg no aceptaría sino hasta el año 2002. Las razones de la negación del creador se justificaban en que temían que se perdiera la esencia del personaje si se le integraba a una historia de larga duración con tensión cinematográfica, en comparación a los episodios de 11 minutos o los especiales de media hora. Esta inseguridad vino cuando Hillenburg vio El Gigante de Hierro y Toy Story con su hijo. Fue debido a la luz verde del proyecto que la producción del programa quedaría en pausa desde febrero de 2002, una vez que finalizaron con los episodios de la tercera temporada. Esto con tal de trabajar completamente en la realización de la película, la cual Hillenburg tenía pensada que fuese el final de la serie. Él pensaba que la serie ya había llegado a su punto más alto y temía que la calidad se fuese cuesta abajo. Esta decisión tomó a varios de los involucrados por sorpresa, en especial a Nickelodeon, quienes no iban a dejar ir a su gallina de los huevos de oro. El canal originalmente tenía pensado en hacer especiales de televisión tras finalizar con la transmisión de la tercera temporada, pero finalmente pedirían la realización de más episodios. Hillenburg había renunciado a su cargo de showrunner tras la producción de la película, así que le entregó el cargo a Paul Tibbitt mientras él seguía como consulta y productor ejecutivo. La cuarta temporada iniciaría su producción en 2004 y se estrenaría en mayo de 2005. Además del elenco de voces que participa en la serie, la película trajo consigo ciertas celebridades como Jeffrey Tambor en el rol del Rey Neptuno, completamente rediseñado comparado a su versión de la serie, ya que ahora es calvo. Mientras que su hija Mindy sería interpretada por Scarlett Johansson, quien era fan de caricaturas como La vida moderna de Rocco y Ren y Stimpy. El sicario de Plankton, Dennis, sería interpretado por Alec Baldwin y, quizás más importante, la aparición especial de David Hasselhoff. Hasselhoff específicamente aceptó participar en la película por sus hijas, quienes eran fanáticas del personaje, y él mismo admite que gracias a su aparición ha logrado ser más conocido por las generaciones que no pudieron ver Guardianes de la Bahía y El Auto Increíble, al punto que él ha regresado a la franquicia en el especial de 20 años y en el videojuego Bob Esponja Titanes de las Mareas. ¿La mayonesa es un instrumento?
No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Lo más curioso es que la aparición de Hasselhoff fue escrita antes de poder contar con su participación de forma oficial, y en cambio el equipo solamente esperaba que el actor pudiese aceptar porque sí. Y ya como un dato más chistoso, para su secuencia, el equipo de producción construyó una réplica realista de 3,7 metros del actor para que actuara como su doble, la cual sería más tarde regalada a él. Hasselhoff, por su parte, estaba fascinado y espantado por todos los detalles que usaron en el muñeco, desde su piel suave hasta los dientes blancos. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Lo hiciste. Interesantemente, tras el estreno de la película, Paramount le prohibiría al equipo de la serie a referirse a elementos del largometraje según Vincent Waller, miembro de producción. No hay una razón aparente más allá de temas corporativos entre Paramount y Nickelodeon, la cual es bastante notable considerando cómo las películas de los Rugrats no sufrieron de este problema, con las apariciones de Dil y Kimmy tras sus respectivos debuts. El veto terminaría en 2015 con la producción de la 10ª temporada, curiosamente el mismo año en que se estrenaría una segunda película de Bob Esponja en los cines. Finalmente, y con motivo del fallecimiento de Stephen Hillenburg, se desarrolló una recreación de la película por los fans sin fines de lucro en donde más de 300 artistas colaboraron en segmentos animados reinterpretados en sus propios estilos de arte. El video sería estrenado en el año 2022, el cual dejaré su link en la descripción. Tal como mencioné al principio del video, Bob Esponja es indiscutiblemente uno de los personajes animados más conocidos a nivel mundial, y teniendo ya 27 años al aire, el programa es la cuarta serie animada estadounidense más longeva de la historia, y el más longevo dentro de la demografía infantil. Podemos decir que varias generaciones han logrado crecer con el sinsentido subacuático de este amigable chico, y con cómo Nickelodeon parece incapaz de dejarlo ir, tal parece que lo tendremos para mucho tiempo más, ya sea en televisión, películas, videojuegos o en otro medio. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir, y no olviden los pepinillos. Nos vemos.